ingeniera Coenes, ingeniero Guerra. Nuestro grupo está compuesto por Vargas Florencia, Micaela Alarcón y quienes habla Pesolano Jeremías. El tema a desarrollar es métodos numéricos. Dentro de la introducción vamos a hablar de algunos temas como ser qué son los métodos numéricos y para qué sirven, modelamiento matemático, solución analítica, algoritmo, precisión y el alcance y las condiciones. ¿Qué son los métodos numéricos? Los métodos numéricos son técnicas mediante las cuales se pueden formular problemas y tal que se puedan resolver estos problemas mediante operaciones aritméticas. Existen muchos métodos numéricos, pero todos tienen en común que requieren un gran número de operaciones aritméticas. En el pasado esto se hacía muy dificultoso, muy tedioso, llevaba mucho tiempo, pero en la actualidad, gracias a los ordenadores, esto lleva mucho menos tiempo y se logran mejores resultados. El modelamiento matemático es una forma de dar solución a los problemas mediante una ecuación matemática. En esta ecuación se expresan el sistema mediante una variable dependiente, una variable independiente, una o varias variables independientes y parámetros externos. Por ejemplo, tenemos la segunda ley de Newton o la ecuación de la oferta. La solución analítica puede ser muy difícil o costosa, de acuerdo al objetivo, o puede no tener una solución. Las características más importantes de estos métodos numéricos son, permiten hallar soluciones particulares y hace falta dar un conjunto complejo de condiciones iniciales. Por otro lado, necesitamos que las ecuaciones diferenciales ordinarias o el conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias sean de primer orden. El método numérico es un algoritmo diseñado para dar una respuesta numérica al problema, con una cierta precisión prescrita. Entonces, en este momento nos preguntamos qué precisión vamos a tener o qué errores podemos cometer. Existen dos tipos de errores. El error de truncamiento, el cual surge debido a la limitación en tiempo. No podemos realizar infinitos truncamientos, sino que o truncar de manera excesiva, o sea, nos hemos limitado. Y el error de redondeo, que surge debido a la limitación en el espacio, o sea, la memoria ocupa espacio. Pueden existir otros errores como el error en los datos. Por ejemplo, una persona puede tener una percepción en una medición de datos, por ejemplo, y ya depende de cada persona. La manera de medir este error o estos errores pueden ser el error absoluto, el error relativo absoluto y el error porcentual absoluto, con sus respectivas fórmulas, en donde B sub A sería el valor de la aproximación y B sub B el valor real. Se puede dar la situación en que nos propongamos a disminuir el error de truncamiento. Pero ¿qué sucede con esto? Aumentamos el número de operaciones, por ejemplo, o el número de intervalos, y esto conlleva a un error, aumentar el error de redondeo, por ejemplo. Entonces, como síntesis podemos decir que disminuir una componente de error conduce a un incremento en la otra. Soy la alumna Alarcón Micaela y voy a hablar de los métodos de Euler, Euler modificado y de Rafael-Guta. Frecuentemente nos interesan problemas en los que buscamos una solución a una ecuación diferencial y estas satisfacen condiciones impuestas sobre una solución. Para resolver una ecuación diferencial ordinaria de forma numérica es necesario generar el problema de valor inicial, el cual está formado de la siguiente manera. Una ecuación diferencial de primer orden, el valor de y en un punto conocido de x sub 0, condición inicial, y el valor de x final, donde se quiere conocer el valor de y final, es decir, el valor buscado. Soy la alumna Alarcón Micaela y voy a hablar de los... Conociendo estos conceptos podemos hablar de los métodos que resuelven ecuaciones diferenciales, comenzando con el método de Euler. Es el más simple de los métodos numéricos para resolver un problema de valores iniciales. La condición inicial representa el punto por donde pasa la curva solución de la ecuación. La solución de la ecuación del planteamiento inicial se notará como f de x igual a y. Teniendo el punto 0, se puede evaluar la primera derivada de f de x en ese punto, obteniendo la siguiente función.
Dada que la aproximación a una curva mediante una línea recta no es exacta, se comete un error propio del mismo método. Dicho error puede disminuir reduciendo el valor del paso del tiempo, pero llevaría más cálculo y existiría un error de redondeo más alto. Por ese motivo, surge el método de Euler modificado. En este método, para resolver una ecuación diferencial con condiciones iniciales, la solución que ofrece este método es aún más exacta que el método de Euler, obteniendo una tabla de valores similar. Este método consiste en tomar la fórmula del método de Euler para calcular la pendiente en un punto inicial y en un punto final, y luego promediarla. De esta manera el resultado será mucho más acertado a lo largo de todo el intervalo. El método de Euler mejorado hace parte de una clase general de métodos conocidos como métodos predictores y correctores, en lo que primero se calcula una predicción y posteriormente se utiliza para corregirse a sí mismo. Ahora describiremos cada uno de los pasos. Paso 1. Se conoce como paso predictor. En esta parte se toman los valores de un punto inicial y se utiliza el valor de Euler, con el fin de calcular el valor de y correspondiente a x1. Este valor de y se notará como u1, ya que solo es un valor temporal para y1. Paso 2. Se conoce como corrector, ya que trata de corregir la predicción en este nuevo punto obtenido de x1 y 1. Se evaluará la derivada de f de x sub 0 y sub 0 usando la ecuación diferencial que se esté resolviendo. Se obtiene la media aritmética de esta derivada y la derivada en un punto inicial. En la siguiente gráfica podemos observar el comportamiento de la primera iteración del método de Euler mejorado, en lo cual se aprecia de manera gráfica que el error obtenido con el método de Euler mejorado es aún menor que lo obtenido con el simple Euler. De igual manera, cabe destacar que entre más pequeño sea el paso de h, mejor es la aproximación. Por último, tenemos el método de Roja-Kuta. Dentro de los métodos de Roja-Kuta se presentan tres casos: el método de Roja-Kuta de segundo orden, el método de Roja-Kuta de tercer orden y el método de Roja-Kuta de cuarto orden. La idea de estos métodos es básicamente la misma que el método de Euler: aproximar el valor de y sub i más 1 a través de un segmento de recta de pendiente. Sin embargo, los métodos de Roja-Kuta hacen una corrección a la pendiente de la recta para que el valor de i sub i más 1 se aproxime al valor verdadero. Soy la alumna Valga Florencia y voy a hablarles de método de diferencia finita y método de elemento finito. El método de elementos finitos es un método numérico de aproximación para la resolución de ecuaciones diferenciales. Estas ecuaciones diferenciales tienen una forma particular de discretizarse. En esta estructura monolítica, por ejemplo, sería dividiendo a la estructura en un número finito de partes, que se denomina elementos. De ahí viene el nombre del método. Algo finito es algo que tiene principio y fin, es algo que yo puedo medir, algo que yo conozco su longitud. En diferencia con el análisis diferencial, donde se discretiza al dominio en un número infinito de partes en elementos diferenciales infinitamente pequeños, el método de elementos finitos lo discretiza, pero en elementos un poco más grandes. Mientras más elementos nosotros utilicemos para discretizar o para dividir la estructura, más cercana va a ser esta solución a la solución real. Nosotros debemos escoger una malla adecuada a la precisión de que nosotros busquemos en cada caso. Por ejemplo, si elegimos una malla muy gruesa, los resultados van a ser poco precisos. En cambio, si elegimos una malla que sea muy fina, vamos a tener una solución próxima a la exacta, pero va a llevar más tiempo en el procesador. Entonces debemos adecuarnos a una discretización. Dependiendo del propósito de nuestro análisis, una estructura podrá modelarse en base a líneas que simulen vigas y columnas, en base a placas que simulen losas, o elementos volumétricos en donde nosotros podamos conocer los esfuerzos internos. Estos elementos finitos son los que yo voy a necesitar para identificar el problema. En el análisis estructural, por ejemplo, una vez que se divide la estructura, tenemos las líneas que simulan columnas y vigas. Cada elemento en particular va a tener propiedades propias, propiedades geométricas y propiedades físico-mecánicas. Estas propiedades se pueden reducir en una matriz de rigidez elemental, sería una matriz para cada elemento, que se obtienen a través de aproximaciones de ecuaciones diferenciales junto con funciones de forma y las leyes constitutivas de cada matriz.
Cada una de estas matrices, cada una de estas matrices contiene todas las propiedades del elemento. Estas propiedades actúan entre sí de cada elemento a través de los nodos. Estos nodos son los puntos de unión entre un elemento y su elemento adyacente. Cada punto de intersección del mallado, cada punto de intersección de este mallado va a ser, nos da un nodo que está asociado al elemento finito próximo a ese nodo. Bueno, los nodos en el plano tienen 3 grados de libertad. 2 grados, 2 movimientos lineales y un movimiento de rotación. En cambio, cuando tenemos una estructura en el espacio, el nodo va a tener 6 grados de libertad. 3 movimientos son lineales y 3 movimientos de rotación. De la misma manera en que todos los elementos de la estructura se unen a través de nodos para completar la estructura en sí, la estructura completa, matemáticamente pasa lo mismo con cada matriz de rigidez individual, formando así una matriz de rigidez global, que es la característica que caracteriza a la estructura en sí. En el caso estático lineal, la matriz de rigidez global multiplica con los desplazamientos de los nodos, que en este caso serían la incógnita de la estructura. Todo esto es igualado a las cargas exteriores que se les aplican en las estructuras. Este proceso genera un sistema lineal de ecuaciones muy grandes para ser resuelto a mano, por lo que se incorpora un computador. En nuestro caso, nosotros utilizamos el software Metric. Una vez ya resuelto el sistema de ecuaciones, tenemos los desplazamientos de todos los nodos de la estructura, que mediante ecuaciones de compatibilidad, que las ecuaciones de compatibilidad son las que relacionan los desplazamientos de los nodos con las deformaciones de la estructura, vamos a obtener las deformaciones internas en cada uno de los elementos. El método de diferencias finitas, que consiste en aproximar una función por polinomio. Las fórmulas resultantes de aproximar las funciones se clasifican con base al orden de derivadas, con base al orden de diferencias y con base al orden de puntos próximos. Tenemos 3 tipos de puntos. Los puntos que son hacia adelante, se usan los puntos anteriores al punto que a nosotros nos interesa. Punto hacia atrás, que son cuando se usan puntos posteriores al punto de interés, y centradas cuando se usan los puntos anteriores y posteriores al punto de interés. Para nosotros poder determinar la función f de x, se empieza por diferenciar la variable independiente x, para después poder construir una malla o grilla. Luego, se debe reemplazar todos esos términos en las ecuaciones diferenciales. Todo esto se logra utilizando el teorema de Taylor, que el teorema de Taylor es el que predice el valor de una función en un punto determinado, en un punto que queremos analizar. Diferencia finita en 2 direcciones, bidimensional. Cuando nosotros decimos analizar en un estado bidimensional, significa analizar los incrementos elementales en 2 direcciones. Para el caso de dos direcciones, involucramos 2 variables que son independientes. Con diferencia al unidimensional, que solamente utilizamos una variable independiente. En estado bidimensional lleva mucho más trabajo que en el estado unidimensional, pero en este caso nosotros usamos ecuaciones diferenciales parciales, que cuando analizamos en este estado en una dirección, a la otra dirección la mantenemos como una constante, y de esta manera vamos a poder derivar en una o en otra dirección.